Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Amigos de Canal 2 Gigacom y de Huellas de Identidad, un gran saludo para ustedes. Gracias por estar y permitirnos estar en su hogar. Huellas de Identidad siempre con el mismo objetivo de brindar todo lo que tiene que ver con el hacer del hombre en esta comunidad, de sus instituciones y en general de toda la sociedad. Una de las cosas que me gustaría expresar en este momento es el agradecimiento a muchas de las personas que se han llegado para decirnos, alentarnos a seguir en este programa que permite conocer muchos testimonios de vida de los que mucho de la sociedad lo desconoce. Lo desconoce porque los testimonios a veces no lo dan a conocer y así se va perdiendo la historia de una comunidad. Por eso yo creo que es importante continuar con esta actividad que la hacemos porque me parece que alguien la tiene que hacer y porque creo que va dejando, como decíamos nosotros, huellas, renovándolas para que la comunidad, sobre todo los más jóvenes, la conozcan. Es por esto que hoy he invitado a un amigo, Juan Ramos, a quien lo presento, para charlar sobre historias de vida que gustosamente se ha dado para que esto sea una conversación y le deje muchos conocimientos sobre nuestra comunidad, sobre todo del Albardón costero, de la parte de todos, de Saladero para abajo, de instituciones de trabajo, donde él ha caminado de donde nació hasta este momento ya, y yo les aseguro que su conocimiento nos va a llevar a recordar muchas cosas que han sido testimonio de toda la zona costera. Don Juan, muchísimas gracias por permitirme hacer este programa con usted, que gustosamente nos ha dicho que sí, o sea que desde ya un agradecido por su voluntad y haciéndole perder la siesta, porque por ahí lo molestamos medio tiempo. Contento, como le decía, de conocer acá el Gigacom, los estudios, que no los conocía. Para mí es un gusto. Yo nací en el año 19 de septiembre de 1933 y tengo hoy 85 años. Estoy hoy gozando de la jubilación y yo soy oriundo de Colonia Macías. Y las crecientes me trasladaron para los pagos de San Javier. Estoy muy contento porque estoy en la avenida Teófilo Madrejón 1078 y bueno, estoy a su disposición, bueno, lo que quiera saber. Vamos a ir haciendo una cronología del lugar de nacimiento, cómo era esa vida en ese tiempo. Como usted decía, ¿nació dónde, en qué lugar? Sí, bueno, yo nací por ejemplo, mi padre de descendencia criolla, ¿no es cierto? Y andaba de los 12 años, él desciende de Santa Rosa. De los 12 años sale a andar camino porque era muy pobre, sale a los 12 años. Bueno, anda y viene y da a los Algarrobos y se encuentra con unos años, andando con unos años, se encuentra con Nicle, la familia Nicle. Ajá, vamos a aclarar que los Algarrobos es un paraje, claro, que está al sur de Saladero. Claro, correcto, sí, al sur de Saladero, sí, al sur de Saladero. Correcto, y se encuentra, bueno, ahí los Nicle le dan trabajo. Bueno,
ahí los Nicles tienen una hermana que era mi mamá, que era mi mamá, donde se enamoran y se casan. Se casan, ¿no es cierto? Y quedan los cuñados lo tienen ahí juntos, ¿no es cierto? Lo tienen juntos, porque la hermana y trabajan juntos un tiempo, la chacra de los Nicles, ¿no es cierto? En los Algarrobos. Bueno, y después de un tiempo se noticia de que en Colonia Macía se adjudicaban lotes, que en Colonia Macía se adjudicaban lotes, cual Colonia Macía, los dueños, don Lozarde y don Roque Macía, tenían un administrador. Ese administrador se encargaba de adjudicar los lotes y ubicarlos. Bueno, lo carga uno de los cuñados de mi padre, lo carga en la chata, ¿no es cierto? Y lo trae. Lo trae con los bártulos que tenía, muy poco, ¿no es cierto? Lo deja, lo bajan. ¿Usted qué edad tenía en esa época? Yo tenía 3 años. 3 años. 3 años. Lo baja, ¿no es cierto? Y lo deja. Bueno, mi padre había en medio de un monte prácticamente, en medio de un monte. Claro, ¿cómo era el lugar en esa época? Era... según los padres, porque por ahí esa época era muy chico todavía, pero sí. según la historia que contaban sus padres, ¿cómo era el lugar? Bueno, el lugar, ya le digo, era un monte, ¿no es cierto? Estamos hablando, ese lugar viene... era lugar de estancias también. La estancia de San Patricio, sí. Ajá, Sí, la estancia. Estamos al lado, pegado. Don Roque Macías lo conservaba como un parque, 5 hectáreas. Don Roque Macías lo conservaba como un parque, ¿no es cierto? 5 hectáreas. Era rodeado y al costado estaba 50 hectáreas adjudicadas para Juan Ramos, ¿no es cierto? Roque Macías sería el que donó todas las tierras para lo que después fue el INTA. Bueno, ahí viene para el INTA, ¿no es cierto? Para el INTA donó algo de 250 hectáreas. 200 tenía la escuela experimental, ¿no es cierto? Escuela experimental era. Escuela experimental de la Nación, ¿no es cierto? Sí. Escuela experimental, y después la parte donde está el hospital, la escuela primaria, la comisaría, la capilla, todo eso donó, ¿no es cierto? Todo eso donó para esos fines, ¿no es cierto? Para eso, porque era escuela experimental de la Nación, ¿no es cierto? Escuela experimental. Y una vez que se instaló usted en ese lugar, ya llegando a la edad de escuela, ¿fue a la escuela? ¿Había escuela en ese lugar? Claro, yo fui ahí a la escuela primaria hasta 3er grado. Ajá. Hasta 3er grado nomás fui. ¿Y por qué hasta 3er grado? Porque después abandoné, tuve que trabajar, tuve que salir a Claro. 10 años tuve que salir. Tuve que venir a trabajar. Claro. Mi padre me sacó de la escuela y me puso a trabajar. En ese tiempo era casi normal abandonar porque había que trabajar, Claro, había que ayudar a la... A mí me tocaba trabajar, ¿no es cierto?, siendo el mayor, y aparte cuidar a los hermanos que venían también, porque mi madre tenía que ayudarle a mi padre a hacer, y bueno, de lo que le cuento, que no bajó el tío ese, el hermano de mi mamá, lo dejó, y bueno, ahí fueron mi madre italiana, habilidosa, bien creada, lo fue haciendo a mi padre, lo fue haciendo, y se fue agrandando, desmontando y sembrando y haciendo, ¿cierto? O sea, y yo me fui creando también, me fui creando. ¿Y qué se sembraba en esa época? Bueno, los primeros se iba desmontando y se iba sembrando. Primeros tiempos se sembró tártago. Tártago se sembró. ¿Qué tártago? ¿El tártago que conocemos nosotros? Sí, el tártago, sí. Para aceite, para aceite. Y había un señor italiano también, Trevignani, que era un ramo general, una taberna y compra de cereales, etcétera. Ramo general era, ¿no es cierto? Le compraba, se cortaba con tijeras, se embolsaba, se ponía, ¿no es cierto? De la semilla. Se ponía, sí, era como un racimo, racimo. Sí, el tártago que conocemos nosotros. Sí, lo conoce que no. Sí, y bueno. No desconocía esa... Ajá. Pues así se empezó, después se iba agrandando, la chacra se iba desmontando, agrandando, ¿no es cierto? Después vino el maní. Maní también. Maní se sembraba, no recuerdo bien por qué medio se consiguió la semilla. Creo que el suegro, mi abuelo, el padre de mi mamá, le consiguió
a mi padre para que sembrara. Bueno, venía un maní hermoso, venía, ¿no es cierto? Se desmontaba el maní cuando estaba maduro, se miraba que estuviera maduro, ya sazonado, se desmontaba con un arado, se sacudía, se hacía las gavillas, después se lo echaba arriba de un carro y se hacía una parva, la parva con el maní para adentro, ¿no es cierto? Después venía una máquina, aparecía una máquina que trillaba, una máquina. Si le cuento la máquina no se la puedo descifrar. No, pero sí, una máquina para trillar para maní, cosechar el maní. Bueno, después apareció el girasol. Ajá. El girasol, otro gelatinoso, ¿no es cierto? Y toda esa siembra se repetía en los distintos vecinos. Claro, no había variedad todavía. Claro, ¿cómo es? No había, si bien era un girasol más o menos, no había variedades, no había, ¿no es cierto?, cruzamiento, o todavía así purezas de semilla. Ajá. Bueno, y ya se iban instalando varios colonos. Llegó a haber entre San Joaquín, que yo me acuerdo, entre San Joaquín y Macías, más de 200 colonos. Bueno, después llegó el trigo, después apareció el trigo, ¿no es cierto? También un trigo, si se quiere, tampoco de poco rendimiento. Un trigo, la semilla de poca calidad, y también había que ver qué lindo. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando ya del año... ¿40 y algo? Sí, 40 y claro. Estamos hablando del año 45, 44, 46, de esos años, sí. Bueno, y así se fue agrandando, después apareció el algodón, después fue apareciendo el algodón, hubo muy buenos momentos con el algodón, y así. Porque no había máquina, yo sembraba con... O sea, toda mano. Claro, sembrábamos como unas 15 hectáreas, yo era sembrador a mano. Porque se juntaba el maíz, por ejemplo, y después en la troja se elegía la mejor espiga. ¿Cuál es la mejor espiga? La que tuviera los granos más derechos, todo, que fuera más parejo, todo, ¿no es cierto? Se elegía. Unos 15, 20 kilos se ponían en una bolsa, se desgranaban a mano, se ponía en una bolsa, se echaba un poquito de queroseno para que no se pique y se colgaba, hasta que llegaba la época de siembra. Luego yo iba sembrando adelante con la mano, sembrando, y mi padre iba melear, no sé si da cuenta, se pone el arado, se lo regula para que vaya tapando apenas. Sí. Bueno, era mañana y tarde hacer eso, ¿no es cierto? Por ahí me cansaba y me bufaban los caballos por detrás, ¿no es cierto? Pero eso hacía todo el día, hasta que aparecieron la maquinita. O sea que era muchacho sí, joven todavía. Póngale 12 años, 11, 12 años. ¿No es cierto? Y esa historia del trabajo de los chicos se repetía en casi todo. Sí. Porque era un emprendimiento familiar. Todo era así, claro, todo era así. Sí. Comida en esa época no había plata. No se veía la plata por ningún lado. Muy. Pero el cultivo, por ejemplo, no lo compraba solo. La junta de grano había que dar parte. Había que darle a los dueños de los campos, había que darle parte de la cosecha. Cuando estaba sembrado, venía el administrador y pegaba una mirada, cómo iba, ¿no es cierto? Cuando estaba ya para cosechar, venía y le pegaba otra mirada. Cuando estaba trillando la máquina venía y veía cómo iba el rendimiento, ¿no es cierto? Bueno, pues eso quedaba y bueno, la parte se llevaba a San Bernardo, al galpón de San Bernardo, que era un puerto, o acá a San Joaquín, que era otro puerto. ¿Y San Bernardo dónde serían, situándolo hoy? Allá de Mazó. Allá. Ah, claro. Localital adentro, allá en la costa, sí, tenía un murallón bárbaro, todo era para arrimar barco. Tiene que haber sido... Ponían una planchada, el galpón estaba bien en contra de la costa, todo de porla, muy bien. ¿Y esos barcos de dónde? Y los barcos venían de Santa Fe. Santa Fe. Claro, cargaban con una planchada, peones cargaban, llegaban los carros de los colonos con la parte que tenían que dar, y los peones que había cargaban al barco, ¿no es cierto? Cargaba, a lo mejor estaba
muchos colonos había, daban la parte Claro. y iban cargándole al barco, ¿no es cierto? ¿Fue la época que coincidió con el Saladero Cabal? Que se- No, el saladero ya no existía. Ah, ya no existía. Ya no existía, ya se veía Eso ahí. fue Ya mucho en el antes. saladero quedaban los vestigios de lo que había sido Sí, el sí. frigorífico ese. Claro. Quedaba. Pero era el mismo sistema también de barco que se trasladaba para Entre Ríos. Claro, sí, correcto. Sí, Eso mucha gente no sabe o no sabemos todavía. Claro, porque Saladero, cuando el frigorífico Santa Elena tenía un camino, Claro. Camino del Cable se llamaba. Ajá. Camino del Cable, tenía un camino. Había un camino que se iba de Saladero a Santa Elena, ¿no es cierto? De Saladero Cabal a Santa Elena. ¿Por qué? ¿Por qué se trasladó de Saladero Cabal? Por el poco calado que tenía Claro. para los barcos. Entonces se fueron a Santa Elena, el frigorífico. ¿Cierto? Así. Así Pues- fue la historia. Y la siembra, bueno, hay un panorama de cómo se trabajó en esa época. Sí. Fue un trabajo medio primario, ¿no es cierto? Claro, Donde claro. había que poner el hombro verdaderamente porque Claro. la maquinaria no existía. Claro. Pero ya cuando se entra en años, usted ya más grande, ¿cuáles eran las opciones de vida, de trabajo, Bueno, de salir? Bueno, a mí me llega, ¿no es cierto? En esa andanza, ya me fui creando, me llegaron los 20 años. Ajá. Me llegaron los 20 años, ¿no es cierto? Y me llegó la cédula al ejército, ¿no es cierto? Servicio militar. Al ejército, ¿no es cierto? Al servicio militar. Bueno, ahí aprendí mucho, en el ejército aprendí. Me incorporé en octubre, en febrero y volví en octubre, 8 meses hice. Bueno, yo ya me había ido comprometido con mi novia, Ajá. ya comprometido, bueno, volví, bueno, al año, en el 54, me fui en el 54 y en el 54 volví. Me fui en febrero y volví en octubre. Volví a entrar en la chacra de mis padres, volví a entrar a trabajar en la chacra con mis padres, con mis hermanos, y bueno, y en el 55 me casé, el 1 de julio del 55 me casé, hice mi casa, me dio permiso mi padre, hice mi casa propia, apartado de mis padres, pero dependía el mantenimiento de mis padres. Claro, sí. Dependía el mantenimiento de mis padres. Y bueno, y ahí, por medio de el director de la experimental, por medio de otra persona, se noticia que estábamos pasaba mucho pato para tirar al vuelo. Entonces se viene en una camioneta, y yo el mayor me pregunta si podía acompañarlo, pasaba por el río, si lo podía acompañar para tirarle a los patos. ¿Cómo no? Yo, voluntario, sabía del río, siempre había canoas ahí. Lo acompañé una vez, 2 veces, 3 veces, lo acompañé, le tiraba y íbamos conversando, algo así. Bueno, yo ya estaba casado. Bueno, tal es así. Me olvidaba que en mi casamiento ya había salido padrino de mi casamiento, don Westergaard y la señora. Ah, sí, don Sí, Guillermo. sí, y yo ya tenía el primer hijo también se habían salido padrino del bautismo también. Bueno, me regaló una bomba, todo. Y entre eso lo llevaba, el vino que lo llevaba a tirar a los patos. Y bueno, en uno de esas andanzas de tirar a los patos me pregunta si no quería entrar en el INTA, si no quería entrar a trabajar como empleado público. Bueno, imagínese Leguizamón que criado así medio cortón, medio pegado, medio vergonzoso, y bueno, quedé pensándole que le iba a contestar. Agarro y le pregunto, mi padre no era muy de llevar, sabía que no era muy de... Entonces mi madre sí, era muy entendida, muy buena, muy inteligente, y voy y le digo a mi mamá, mira, don Wester, le digo, me ofertó si quiero entrar a trabajar en la experimental. Me dice mi madre, andate. ¿Qué está esperando? Andate, me dice mi madre, andate nomás, andate nomás, no le digas nada a tu padre, andate a trabajar nomás, si no te gusta te volvés acá con nosotros. Bueno, así fue. Me quedé por ahí, llegó a los 2 o 3 días llegó el capataz.
Llegó alguien más. Bueno, dice el director, si te querés incorporar, que te espera. Bueno, ahí nomás, tenía un caballito, agarré, me largué y me fui. Llegué, subí a la dirección y, bueno, estaba el director y estaba el La administrador. dirección es el edificio principal. Claro, que el está alto, el todavía de dos en pie. pisos, el de dos pisos, sí. Ahí, bueno, llegué. Imagínense lo que era yo subir esa. Y bueno, ahí, bueno, me dijo que si quería trabajar, que estaba mi puesto, Bueno, ¿cuándo quiere trabajar? Y no sé, le digo, si quiere ahora nomás, señor. Y ya me quedé ahí nomás, me quedé. Y bueno, el capataz agarró y me llevó para los galpones y até mi caballo y ya ese día ya empecé. Bueno, después cuando hagamos la segunda parte de esta conversación, vamos a hablar sobre el INTA, que me gustaría que usted nos haga todo un recordatorio de cómo era esta gran empresa nacional y que fue tan importante en la zona, ¿no es cierto?, donde tanta gente trabajaba, vivía quizá de los recursos que se producían y la importancia que tuvo a nivel nacional, porque era toda una institución. Claro, ¿por qué? Entonces, yo creo que, pero antes que me diga de que hablemos de eso, ¿cómo era la zona ahí? ¿Estaba el casco solo? ¿No había casas alrededor? ¿Había casi nadie? No, ya estaba poblado. Ya estaba poblado. No, el experimental era todo... sí, aparte del experimental, alrededor. No, alrededor. Sí. No, sí, no. Ya le digo, había muchos colonos. Ya venían, antes de que fuera INTA, ya venían trabajando ya el INTA. Había 15 peones que habían entrado con el inicio del experimental. 15 peones que habían entrado con el inicio, ¿no es cierto? Y hacían a los colonos con la semilla, hacían pruebas, ¿no es cierto? Hacían en distintos colonos así, ¿no es cierto? Cruzamientos, distintas cosas que... Y se cambia cuando me oferta es 1956. Pasa al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a hacer un corte. Correcto. Yo creo que ha pintado todo un panorama de su vida, que también es parte de la colonia, de la zona, ¿no es cierto? Porque los pueblos, por ejemplo, Saladero estaba ya en esa época y un pueblo chico. Sí. Y me gustaría que me diga de las estancias que había, porque había, aparte de la que me nombró, donde que tenía el puerto, ¿qué otras estancias había? Claro, estaba San Bernardo, ¿no es cierto? San Bernardo por Bernardo Cuyen. Ajá. Era Cuyen, ¿no es cierto? San Joaquín, Joaquín Cuyen, ¿no es cierto? Hay la Elisa ahí en Mántara, donde está Juan Carlos Testa, Elisa Cuyen. Y Patricio Cuyen, todo eran Cuyen, donde estábamos nosotros, la casa paterna nuestra. La estancia, que la conocemos por Pilagá, que hoy ha cambiado de nombre. Claro, Joaquín Cuyen era ahí. Ahí era un puerto importante, ahí, ¿no es cierto? O sea, ahí eran, no sé si no tuvo oportunidad de conocer usted. Sí, sobre la costa he conocido, sí. Con Porla, bien arrimado los barcos, todo. Sí. Los galpones grandísimos, bueno. Se acumuló tanta semilla se acumuló porque no se vendía nada en el tiempo de la guerra. Claro, ¿se acuerda? Tiempo de la guerra que no se vendía nada. La Junta de Grano no sé cómo lo compraba a los colonos y se sellaba la troja o las bolsas y se depositaban ahí, ¿no es cierto? Pero no sé qué plata le daban. Bueno, que llegó el momento se picó tanto que los dos galpones, tanto San Joaquín como tuvieron que largarlo al río, a la semilla. Y usted hubiera visto lo que era, Leguizamón, lo que era eso, cuando largaron el trigo al coso. Comieron los pacú. Comieron los pacú. Y eso fermentó adentro ¿no es cierto? Fermentaba el trigo. Entonces los pacús se daban vuelta, iban bollando los pacú. Cantidad de pacú, y llegaban allá por el río San Javier, llegaban donde estábamos nosotros, ¿no es cierto? Llegaban flotando panza arriba, la cantidad, hubiera visto los pacús hermosos, cantidad de bichos, ¿no es cierto?
Bueno, nosotros para comer íbamos y tocábamos con la fija, tocábamos uno, el que disparaba, se daba vuelta y disparaba, es el que estaba menos intoxicado, no. el menos intoxicado. Bueno, vamos a hacer un corte acá, entonces Correcto. vamos a hacer un pequeño corte y después vamos a entrar, que nos detalle, que nos hable del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más conocido por INTA. Correcto. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de julio 746, Masia Vila de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Bueno, vamos a continuar con don Juan Ramos, que nos está ilustrando de una época vivida, historias de vida, y que él también lo recuerda, que es una envidia de la memoria que tiene, y que nos está ilustrando un tiempo que fue parte de la historia de la costa. Y si hoy él nos la cuenta, la desconocemos. Hay muchas facetas de la vida de esta costa que desconocemos. Bueno, estamos conociendo una más que gustosamente don Ramos nos está explicando. Así que cuando usted entra a trabajar, vamos a ver qué actividades se hacían y después qué se fue agregando, cómo terminó la historia, la parte que sea buena para contarla. Sí, correcto. ¿No? Sí, mire, cuando yo entro, ¿no es cierto? Yo entro en el 56, ¿no es cierto? Ahí había 15 empleados que estaban. Bueno, había un tractor viejo, era un tractor con rueda de fierro, ¿no es cierto? Y otro tractorcito más chico era. Después lo demás se hacía todo a caballo, claro. Todo el trabajo ya se hacía, todo con caballo, con todo. Había gran cantidad de caballos, de tiro, muy buenos caballos tenían su corral, todo. Había un tambo, tenían un tambo también. ¿Usted se acuerda quién era el mayor responsable de esa época ya? ¿Cómo? ¿Quién estaba a cargo de...? Sí, ya estaba don Westergaard. ¿Ya estaba don Westergaard? Sí, ya estaba don Guillermo Westergaard, ya estaba, sí. Lo había reemplazado a don de Rotur. Ah, no sé. Era el que ese que estuvo anterior. Entró don Westergaard, sí. Ajá. Sí, bueno, al tiempo, van pasando los días, llegan tractores nuevos, llegan 3 tractores nuevos, 3 John Deere nuevos, maquinaria de todo tipo, cosas de taller, de todo, porque había un galpón grande ya. Sí. Entonces se va instalando de toda clase de herramientas, todo con equipaje para sembrar, para porcar, todo. O sea, que llega una camioneta Chevrolet, una estanciera ICA, ¿no es cierto? También van llegando todo eso a distintos días van llegando, se va creando. Y se ocupa las cantidades de hectáreas, las 200 hectáreas, se ocupan para hacer ensayo de comparativo. Comparativo se llama para comparar, ¿no es cierto?, después con una siembra mayor de algodón con cespeña, de fibra con tesano pinto, de maní girasol con Manfredi. Todo eso, ¿no es cierto?, viene en semilla y se van experimentando ahí en los predios del experimental del INTA, ¿no es cierto? Bueno, yo era tractorista, fui 9 años tractorista, se van todo con cada variedad con su estaca, ¿no es cierto?, para identificarla. Todos los días se tomaba nota todo sobre el comportamiento de la planta, de la semilla, floración, todo. Y a medida, cuando llega esta maquinaria, por supuesto, se va ampliando el trabajo. Correcto, se va ampliando. ¿Y qué es lo que se hacía? ¿Qué siembra, qué experimento, sobre qué se hacía? Y sobre lo que estoy contando, con Manfredi, Entre Ríos, ¿no es cierto?, sobre lino de fibra larga, yute, ¿no es cierto?,
Se traían y se experimentaba ahí. Claro, mandaban muestras, distintas muestras se sembraban y lo hacíamos ensayos se llaman, ¿no es cierto? Ensayos. Siempre lo que tenía que ver con agricultura. Claro, todo con no había agricultura, otro aspecto. Y de Tesano Pinto de Córdoba con maní, con girasol, ¿no es cierto? También ensayo. Y con Cepeña, con algodón, todo, también ensayo. Y para los que no conocemos, la palabra ensayo, ¿qué significa? Ensayo es hacer una chacra en miniatura. Hacer una chacra en miniatura. Ajá. Claro, hacer surquito y ponerlo y después compararlo, sacar la semilla, pesarla, sacar los rendimientos y pasarlo ya para ir viendo las variedades, cuál está... ¿Para mejorar era? Para mejorar, claro. Y a la vez hacer pureza, ¿no es cierto? Para hacer pureza en una plantación, aquella planta que no se ve muy robusta, que está media, se la saca, se va dejando todas las plantas que se nota que están bien, ¿no es cierto? Se va dejando toda esa, se llama pureza, hacer pureza. Se hace en todo sentido, ¿no es cierto? Era un trabajo de hacer un seguimiento día a día eso. Día a día se hace, día a día, ¿no es cierto? Día a día. Y en el arroz, por ejemplo, se llama la crianza y hablarle de crianza también. Son cuadritos con 5, 6 surcos, 10 surcos y se siembra ahí, ¿no es cierto? También se levantó. Diría que hablarle a lo mejor le estoy mintiendo, 400, 500 variedades de arroz, ¿no es cierto? Todo. Después están los ensayos comparativos que son distintos. Son cortitos, la crianza es cortito. Sí. Los ensayos comparativos son de 5 metros por 10 liños. Ajá. Se cultivan los 5 del centro nomás. Los 5 del centro se cultivan. Se echan en una bolsa, se llevan al galpón y pasan al trillado. ¿Y eso fue siempre igual o se fue teniendo más, se fue agrandando o claro. o tuvo otra, a medida que llegaban otras maquinarias? Claro, ya... pasamos a hortaliza, todo tipo de todo, hortaliza, ¿no es cierto? Sembrar verdura. Ya le digo, yo me encargaba de la verdura también. Eso ya fue me vengo más después ya, ¿no es cierto? Sí. Porque después llegó la escuela. Claro. Llegó la escuela, no estábamos integrados. Éramos... nos vamos a hablar de la época de la del INTA que cuando centro operativo y escuela, ¿no es cierto? Estamos divididos, ¿no es cierto? Pero compartíamos los trabajos, ¿no es cierto? Bueno, había unas 3 hectáreas de verdura. Se me alistaba un tratorista, me alistaba la tierra, por ejemplo, yo era el encargado de hacer la verdura. Alistaba la tierra, arado, pasado a la doblación y rastreado, después yo con una máquina con aporcadores levantaba los lomos, los lomos, ¿vio? Bien, póngale 60 lomos de 300 metros. De 300 metros y... Arriba con los alumnos, me traían los alumnos, 20 alumnos de la escuela, y los ponían a mi cargo. Bueno, ahí había una maquinita para sembrar las semillas. Se le borraba al lomo ese, se le borraba arriba con un rastrillo que tuviera unos 20 centímetros de ancho. La maquinita iba ahí arriba. A la maquinita se le echaba la semilla, se le corría un disquito y bueno, póngale 5 de remolacha, 5 de zanahoria, 5 lomos de lechuga, 5 lomos, y así. Y después teníamos 2 bombas de 15 milímetros, de todo el riego de aspersión, y le largábamos por los surcos. Entonces la humedad subía, ¿no es cierto? Como corresponde, claro, no echarle arriba, no anegaba la planta, claro. Subía por la humedad. Una de las cosas, una vez que se experimentaba y se lograba con éxito algo, eso se llevaba a otros lugares para la siembra. Porque se hacía semillero, se seleccionaba. Claro, trigo. A eso quiero llegar. Claro, se seleccionaba trigo, semillero mayormente de trigo. O sea, era función muy importante. Claro, se hacía, ¿no es cierto? Llegábamos a hacer, tenían la maquinaria, se seleccionaba trigo, se hacía el trigo, ¿no es cierto? Ya era
ya eran trigo de semilla de selección. Lo hacíamos nosotros, se etiquetaba bien como correspondía todo, Claro. y después se distribuía, se vendía a los colonos. Ya había venido un camión también, un camión Dodge también nuevito. Nosotros los empleados a tal colono, a tal, llevarle la semilla de trigo. Llevarle la semilla de trigo, ¿cierto? Yo conocí una época en los años 60, había que habitaban en cada uno, porque había muchas casas, muy tipo chalet, muy lindas casas. Sí, la pucha. Y había familias que Sí. uno tuvo la estudiar con algunos hijas de los que trabajaban ahí, por ejemplo, don Aubía. Claro. Claro, don Juan Aubía era uno de los primeros técnicos. Era cuando técnico. yo entré, cuando yo entré, él era el primer técnico, Juan Aubía, ¿no es cierto? Ajá. Sí, un señor, Juan Aubía. Sí, estaba cerca ahí del casco principal. Claro, estaba la casa del administrador, la casa del director, después estaba la casa para ellos, para los técnicos. Claro, sí, la sí, casa para los técnicos. ¿Y ¿no es qué cierto? otro, aparte de...? Después cuando yo entré, llegó Medera, Ajá. la señora de Medera, que el padre de la señora de Medera era administrador, ¿no es cierto? Ah, también. Administrativo, Sí. ¿no es cierto? O sea que fue bueno para la gente alrededor también porque tenían una parte laboral para servir Claro. ahí para trabajar. Claro, y después dio fueron- mucho trabajo a la después- gente. Después fueron llegando distintos técnicos, Sosa Bayer, Ajá. Vanuzzi, varios otros que no me acuerdo, ¿no es cierto? No recuerdo. Un amigo Torrieri no estuvo también ahí. No, ellos llegaron después cuando ya era provincia. Ah, después, claro, Sí, porque sí. después pasa, claro, tiene Claro, todo claro. un problema y que pasa en a el la provincia. En el 68 pasa a la provincia. Ah. En el 68 pasa a la provincia. Pasa a la O sea provincia. que cuando pasa a la provincia pierde fuerza el INTA. Claro, porque cuando hay un inconveniente, éramos 40 empleados. 40 empleados. 40 empleados. Bueno, vienen los traslados. Ah. Vienen los traslados, ¿no es cierto? Todo, bueno, iban trasladando 2, 3 así a distintos lugares. Concesión del Uruguay, de Sano Pinto, Rafaela, allá Formosa. Se van desparramando y vamos hasta que quedamos 5. Sí, sí, quedaron los que Quedamos 5. Sí, sí. 2 hermanos Ramos, Capiaquí, Esmí y Barrios. Quedamos, ¿no es cierto? Nosotros no nos queríamos ir, no nos íbamos. No nos íbamos a quedar. Nosotros dos, con mi hermano, dependíamos de Rafaela, ya estábamos dependientes. Me acuerdo de Don Schneider. Don Schneider también trabajó ahí. Schneider. Bueno, 2 Schneider, pero eso entraron después. Claro. Héctor Schneider Héctor. y Ricardo últimamente, Ricardo. No, yo digo de Don Héctor. Ah, sí, Ricardo sí estuvo sí. también Ricardo, Claro, pero... después de Agua y Energía que trabajaba él, después de Claro. Agua y Energía que se disolvió, entró Claro, allá. uno más o menos conoce porque Entró allá. Claro, Sí, eso fue ya cuando de la provincia, ¿no es cierto? Ya, cuando ya era provincial. Eso fue entonces más o menos la parte de historia de vida de Don Ramos. Y yo que visitándolo así, me comentó que él había escrito algo que sintetiza una parte de su vida. Y decíamos que es medio poeta también. Así que me gustaría que lo lea. ¿Cómo no? Que lo lea, porque me parece que sintetiza su vida. ¿Cómo no? Y a veces no es fácil con letras sintetizar una parte de nuestra vida. Así que me gustaría que lo lea. ¿Cómo no? Vamos a hacer lo posible. Bueno, esto lo escribí mucho, me decían, pues, pucha Ramos, ¿por qué no escribí? ¿Por qué no escribí? Dice que los que conocieron. Bueno, yo lo hice de esta Yo lo escuché y de me esta digo forma, que... de esta forma lo hice, a ver si lo puedo leer, porque estoy medio afónico. Se llama Nostalgia de un costero, se llama. Bueno, A mis amigos de aquellos tiempos les digo que vengo por la costa viajando, en canoa y a botador,
rumbo a los pagos de Carlos Monzón. En cada arroyo que cruzo veo reflejarse en las aguas la figura del campeón. Bueno, y ahí empieza, ¿no es cierto? Nací en los Algarrobos, un poquito más acá del Laurel. Hasta los 3 años estuve allí, pero un día me encontré en un carro viajando, si para el sur o para el norte no sabía. Cuando me acordé me encontraba en un monte de Colonia Macía. San Patricio es el lugar, ahí el lugar donde tenía su estancia el caudillo. Los escombros conocí de lo que había sido aquellos tiempos. Mi padre hizo el rancho de 3x4 de paja. Mi canción de cuna venía del río, rumor de sabalaje, coletear de surubíe. Del monte, grito del comadreja, aullido del aguará, que grita muy fuerte. Del cielo, chillido de suindá y siriríe. Al anochecer la chicharra, todo eso formaban un coro. Yo lo tengo en mi mente, pero no lo puedo descifrar. A la escuela tuve que ir, a 3er grado llegué, porque con 10 años tuve que ayudar a mis padres y la mancera del arado tuve que agarrar. Llegaron los años del amor, un caminante canilita, hasta allá se iba y revistitas llevaba de don Julio Miño, el Chira Molina y Miquichises leía. Con otros muchachos bien montados para llegar a San Javier, ahí conocí a Mario Milián Medina cantando Rancho La Cambicha y a Abelardo Di Mota tocando el carretel y Ernesto Montiel con Julio Luján cantando El beso aquel. Llegaron los 20 años, a incorporarme me fui, medio asustado y perdido al ejército llegué. Cumplía con las obligaciones porque ya estaba acostumbrado a trabajar y obedecer. Un día llegó la baja, la bandera besé, el portón estaba abierto, no sabía si venir o quedarme, pero el viento del norte me avisaba que en Colonia Macía mi amor me esperaba. Como el hornero, con el deber cumplido, como el hornero hice el rancho, vinieron los hijos y cada cual tiene su nido. Se me fueron mis 2 amores, mi madre y mi mujer. Como eran muy buenas, pienso que Dios las tiene con él. Hoy con 85, a las 2 que nombré antes, las veo bajar suavecito a darme un beso en la frente. Sé que estoy soñando, luego las veo volar como si fueran 2 palomas que se van a descansar. Oye, don Ramos, la verdad es una síntesis muy emocionante de su vida, que en pocas palabras, no es fácil decir en pocas palabras todo de sintetizar una parte de la vida. Yo creo que eso ayuda también a que usted agradezca la vida y a sus seres queridos, ¿no? Soy el agradecido de la vida. Entonces es una forma, a veces las letras de escribir, que a veces nos cuesta tanto y son tan importantes porque uno ahí sale lo que uno siente. Claro, sí, y lo que usted puso ahí son sentimientos. Claro, exacto, sí. O sea que a pesar de todo de cómo uno comienza la vida de usted, que nació en esos parajes, sí, que la tuvo que remar, que tuvo que luchar, que no era fácil en esa época, porque era todo... Sí, toda fuerza de pulmón. Exacto, sí. Donde las garantías no existían de por sí, sino uno se las tenía que aguantar en todo lo que los pasajes de la vida de esa época, porque no había medios tampoco para ni hospitales, ni grandes escuelas, o sea que había que aguantársela en los momentos difíciles. Sí, sí. Usted que vivió esa época y debe ser testigo y debe conocer de los medios de transporte, aparte del de agua que ya dijimos, el transporte ¿qué medio de transporte de pasajeros si existía en esa época ya? Y bueno, estaba yo no alcancé a conocerla, pero me contaba mi padre y mi madre que estaba la diligencia, se llamaba. Así. Eran unas volantas,
Sí, sí, una sí. volanta, ¿no es cierto? Ajá. Una volanta con caballo. Sí, sí, sí. Una sí. volanta con caballo que se... Que Era el carruaje. Era sí, con toldo para no mojarse, Sí, porque sí, sí, sí. tenía posta. La posta, los lugares de cambiar caballo. Exactamente, sí. Póngale, ¿no es cierto?, para acá para el norte, un lugar, acá, Colonia Teresa, ¿no es cierto? Había una posta. Ahí estaba ya previsto los caballos para hacer el cambio de caballos. Los destinos que tenían no conozco, los destinos, para el sur y para el Pero norte. fue Claro. el inicio de los medios de transporte. Claro. Entonces ya lo esperaban con los caballos frescos para cambiarlos, que ya ven, ¿no es cierto? Llegaban acá, esta semana, esta Juan Tet, otra posta, ¿no es cierto? Otra posta. Cambiaban los caballos, revisaban las llantas, revisaban las llantas, ¿no es cierto? Y luego partían a Saladero Cabal, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra Así, posta. todo por camino. Era monte y huella. Claro. Monte y huella de carro, apenas. Monte. Era monte. Y totalmente. después, ¿qué es lo que llegó después? Bueno, después apareció Don Ruiz. Claro, ahí aparece Don Ruiz. Ahí aparece Don Ruiz, sí. Ajá. Sí. Que está el famoso colectivo que está en el... Claro. Que está en el... Vamos a ubícalo más abajo el micrófono ahí, porque si no, nos destapa la cara. Y está en la terminal de San Javier, acá de colectivo, está la foto de sí. ese colectivo, Sí. que fue un Bueno, el primer... baluarte de esa época, que ¿no? El primer colectivito era chiquito, era chico. Era chico, una cosa chica, ¿no es cierto? No sé qué te habrá tenido 10 asientos, por lo menos. Claro, ¿no es no, cierto? por supuesto, Pero él no dejaba, él salía a la mañana y volvía a la tarde, porque primero tenía acá la Tierra Negra, después venía el Laurel, Tierra Greda, después venía el Besia, Arenales. Si ¿no no es cierto? llovía, podía llegar más o menos. Claro, y los Arenales eran pesados, era una huella Honda, arena pesada. Tenía un motor Chevrolet de 8 cilindros. Bueno, y había un lugar del Besia para acá, unos kilómetros, había un almacén de Álvarez, un ramo general y también donde para una estación, ¿Dónde es eso? en el Besia, para acá, Ajá, para el Besia para acá. sí. Y bueno, ahí había una parada. Bueno, ahí los que le gustaba el vermú y Sí, de sí, todo. sí, había que Él no dejaba a nadie. Él traía alzado. Venían hasta arriba el guardabarro, arriba el techo, lo alzaba, ¿no es cierto? Venía. Todo. Colonos que iban, ¿no es cierto? De San Joaquín, de Macías. No había otra cosa también. No había otra cosa, sí. Así. Y después de Don Ruiz, bueno, sigue la tradición de los Ruiz hasta que después se vende la empresa, por Claro, supuesto, después después de Don Ruiz surgen los pájaros azules. Ajá, ese pájaro Los azul. pájaros azules, ese eran de Santa Fe también. Los dueños no recuerdo, los dueños. Ajá. ¿Quién eran los ¿Y dueños? qué trayecto hacían los de pájaro azul? ¿Cómo? ¿Qué trayecto? También eso hacían Santa Fe ya. ¿Santa Fe? Ya hacían Santa Fe ¿Hasta dónde? hasta acá, hasta San Hasta Javier. acá. Sí, San Javier, Santa Fe. ¿Y eso Sí. fue antes o después de Ruiz? No, después de Ruiz, sí. Después fue Bordón. Después los sí. pájaros azules vino Bordón, ¿no es cierto? Hasta que surgió Ruiz con los colectivos más modernos, ¿no es cierto? Creo que Bordón, uno de los colectivos, le pasó a Ruiz, pero ya Ruiz ya escaló posición, ya compró colectivos más grandes, ¿no es cierto? Sí, no, esto quería también introducirlo y Sí, que usted lo diga sí, porque sí. No, a mí fue por ahí fue se- esa época que usted... Claro, por ahí se me escapan también los detalles, para dar detalles, fecha, detalle, a mí, ¿no es cierto? Bueno, y ya como vamos a ir terminando, Bueno. como usted, yo sé que es un gran chamamecero, le gusta mucho, usted nombró en esos versos de los músicos que visitaban en esa época, y usted recuerda en dónde se hacían los bailes. Y acá había la pista de Urti. Urte sería lo que después fue Era- la 2G, que fue el Ahí amanecer. está, todavía había gran parte donde está, ¿no es cierto? Atrás de ahí, ¿cómo le diría? Los niños, vio los niños sí, donde sí. hacen, Lo que es la 2G, que fue hacen de Garay. comida. Sí. Bueno, ahí atrás y todo, ahí Ese hay fue casa. Urte. Todo una pista grande Sí. era, ¿no es cierto? Ahí venían los grandes, ¿no es cierto? Y en el tiempo, y Burela... Burela, No, eso fue mucho más después. Mucho Sí, después. sí, mucho más O sea después. que Urte estamos hablando de los años 50 más o menos. Más adelante.
No, a ver, sí, 50, sí, 50. Ajá. Sí. ¿Y había otras pistas? No, era la única más importante. La más importante, la más grande era esa, donde venían estos músicos, ¿ves? ¿No es cierto? Abelardo y Mota. ¿Y usted los conoció todos? Sí. A don Mario Milán Medina también lo conocí. También, sí, venía seguido por ahí. Medio pernotaba acá. Muchas canciones las hizo acá. Sí. Que el Rancho Ñacolás, uno creo que lo hizo inspirado acá. Hay 2 o 3 que no me acuerdo que lo hizo inspirado acá. Porque tiene muy buenas letras, muy buenos versos. Sí. Ajá. Un tipo de especial de chamamé que nadie lo hizo después. Sí, daba. A mí me gustaba. ¿Cómo se habrán comunicado para contratarse ustedes? Porque en esa época el teléfono no existía prácticamente. No, porque en un tiempo hasta que llegó el telégrafo era por medio de efecto Morse. Claro. Por medio de efecto Morse se llama. Sí. Ajá, ¿cierto? Hasta que llegó el primer teléfono con tubo, ¿no es cierto? Sí. Sí, hablando así con gente, recordando esa época, dice cómo se comunicaban y cómo se contrataban, y si no había los medios que hoy tiene un teléfono que está al instante. Claro, porque, pero en esa época no era fácil para comunicarse. Claro, porque mi padre cuando ya estaba grande, le hablaba al hermano que estaba allá en Sunchales, que era capataz de Estancia Boero, ¿no es cierto? Y se iba a Saladero. En Saladero estaba donde estaba el señor que por medio del efecto eso le hablaba a mi padre algo y él le transmitía allá por medio de sonido, ¿no es cierto? Yo lo vi y me imaginaba eso. Después de grande me di cuenta un poco cómo funcionaba eso, ¿no es cierto? Bueno, don Ramón, la verdad que muy contento de que usted me haya contado esta historia y que se la haya contado a nuestra teleaudiencia. Yo creo que mucha gente también recordará esa época, sobre todo la gente mayor, que se testimonie ese tiempo. Y yo, la verdad, lo admiro, que usted tenga esas ganas de contar, esa siempre disposición, que a veces no la tenemos mucho. Así que yo le agradezco en nombre de toda la audiencia y del canal, porque cuando fui a visitarlo, no titubeó en decir sí voy a ir, no hay ningún problema. Así que yo le agradezco, don Ramón. No, agradecido soy yo. Primeramente agradecido a usted, al canal, al personal de acá, contento de haber conocido este estudio y a ver si algo de lo que hablamos sirve para algo dentro de mi poco saber y entender. Estoy muy contento, muy agradecido de que me haya destacado para esto, me haya invitado para esto. Muy agradecido. Siempre sirven los aportes. Y yo digo que su aporte también me ilustró a mí, porque yo para conocer cosas que no desconocía, y siempre siempre hay tiempo para aprender algo más. Y el que enseña puede ser del que tiene más edad y a veces el chico también. Así que siempre estamos aprendiendo, aprendemos de todo. La vida nos enseña que tenemos continuamente. Yo digo que hasta hoy voy aprendiendo. Y sí, por eso, hasta hoy, si usted está aprendiendo, que tiene toda una trayectoria de vida. Hasta hoy voy aprendiendo. Y la escuela de la vida es la que más enseña. Claro, hay gente que por ahí viene y me pregunta de planta, porque yo conozco de semilla o de planta de flores, conozco, sé la época, sé cómo, si está bien, está mal. Muchos vienen y me preguntan si es época de siembra, cuándo puedo plantar los gajos de rosa, don Ramos, cuándo puedo plantar esto, hay gente que sabe y me pregunta. Ahí está otro aporte de don Ramos que está a disposición para que lo consulten, porque él tiene un bagaje muy rico sobre este conocimiento del trabajo con las plantas. Muchísimas gracias, don Ramos. No, gracias a usted, Leguizamón, y gracias acá al canal, a Gigacón, y muy agradecido de haber conocido esto. Muy contento. Y a la estimada audiencia de los sanjabileros, muchísimas gracias por habernos prestado su oído, su vista, y bueno, espero que el aporte de don Ramos haya servido para conocer un poco más de nuestra cultura de
esta parte de la zona costera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier.